Muy bien, bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos el día de hoy. Ya son las 6, vamos a dar solamente unos minutitos a ver si alguien más puede meterse, quiere meterse. Esperamos un segundito y arrancamos. Qué bien ver que ya hay gente por acá. Nada más vamos a esperar un momentito. Un minutito más, ya estamos casi por empezar. En un minutito arrancamos. Muy bien, bueno, pues vamos a arrancar. Hola a todos, mi nombre es Gabriela Cardós, soy psicóloga, psicoterapeuta y psicoanalista y me dedico a atender niños, adolescentes y adultos ya desde hace algún tiempo. Y hoy quisiera hablarles sobre algunas de las cosas que pueden estar pasando en la mente de los niños en un momento como el que estamos viviendo, que implica por un lado la pandemia, es decir, la angustia que la misma enfermedad podría provocar, y por el otro lo que el aislamiento genera. Digamos, son dos fenómenos que desde luego van de la mano uno del otro y que generan diferentes angustias que valdría mucho la pena que podamos pensar. Ya les voy adelantando, ¿no? Desde ya les digo que también hablar de niños implicaría en este momento un poco hablar de los padres en alguna medida y de la importancia, digamos, de no contagiarnos en lo físico y de poner toda la atención a las medidas, pero también de lo importante que resulta atender lo emocional, lo psicológico, ¿no? Y en ese sentido también hacer un poco de prevención y cuidar de lo mental. Entonces, pues muchas gracias por estar interesados en escuchar, en compartir este espacio para pensar dentro de este caos que estamos viviendo todos. Encontrarnos, aunque ahora sea de manera diferente, sin duda es estimulante y acompaña. Seguir pensando nos alivia. Y quiero empezar, o más bien antes de empezar, quisiera compartirles algo que la doctora Celia Bleichmar me compartía hace algunos días y que me resultó muy interesante. Ella me decía que durante los tiempos de recesión, en la guerra, digamos, en otras pandemias, en algunos otros momentos en donde la humanidad también ha sufrido, digamos, de tiempos complicados, ¿no? Sin duda como el que estamos viviendo, por ejemplo, han surgido grandes ideas, grandes descubrimientos, ha sido un momento de mucha creatividad en donde también se han, digamos, generado obras y tipos de pensamiento interesantes. Que estos tiempos también sean para nosotros momentos de pensar, momentos de ser creativos
y de prepararnos lo más que podamos para una vez que todo esto termine. Entonces quería empezar agradeciéndoles que estén acá, que tengan el interés de que pensemos juntos y reflexionemos un rato en esta tarde. Yo voy a hacer una breve exposición con algunas ideas más a la manera de una charla y de una plática. Y ustedes en el chat pueden ir escribiendo algunas preguntas, cosas que les interesen, no solo preguntas, sino también comentarios o reflexiones que yo voy a estar viendo para intentar hacia el final poderles responder, ojalá que a la mayoría en la medida que el tiempo nos lo permita. Entonces, bueno, para empezar, ir abriendo un poco la discusión, me parece muy importante decir que el efecto que tiene el COVID sobre cada uno de nosotros, si bien genera muchas angustias que compartimos, también es diferente y en todo caso dependerá mucho de lo que cada uno tenga en su mente. En otras palabras, el COVID tiene una interacción con el mundo interno. Lo que sí podemos decir es que en general provoca angustia porque es algo que no podemos ver, es algo que hemos estado escuchando de mil maneras, es desconocido, los médicos no saben bien exacto de qué se trata. Por otro lado, es un enemigo invisible que toma por momentos incluso cierto tinte de ficción y en otros una realidad que puede ser sumamente persecutoria. Las angustias que puede generar son muchas, pero podríamos mencionar en especial pues la angustia de separación, el miedo a la muerte y el miedo a quedar desvalidos, que son angustias muy tempranas, son angustias como muy primitivas y además ya Freud hacía mucho tiempo nos había dicho que habían dos grandes temas tabús, ¿no? de hablar y en ese sentido también de pensar, y uno tendría que ver con el tema de la sexualidad y el otro justamente con el tema de la muerte. Es como decir algo así como que hay un COVID para cada cabeza, ¿no? Además del COVID externo, que escuchamos a todas horas, además hay uno como personal, hay uno que está en la mente de cada uno. Por poner algunos ejemplos, por ejemplo, están quienes lo viven de manera persecutoria, muy persecutoria, están los que lo niegan, aquellos que responden de manera maníaca, hasta un poco desafiante, ¿no? A mí no me va a pasar, yo sí puedo salir. Están estos incrédulos que piensan que es producto de una invención del gobierno para fines políticos, ¿no? Y es que para algunos, y aquí estoy incluso hablando de los adultos, puede tomar como un giro de irrealidad. Es decir, hay gente, no necesariamente niños, que no tienen la capacidad para pensarlo y que funcionan bajo la premisa de mientras no lo veo, entonces puedo pensar que no existe. Pero una situación como la que ahora vivimos necesariamente provoca que nuestro carácter y la forma en la que reaccionamos se intensifique. Pueden, por ejemplo, reactivarse duelos, pueden reactivarse conflictos anteriores. Es decir, depende de la estructura de cada quien. Por ejemplo, el obsesivo casi diría, ven, ¿no? Tenía razón en limpiar y limpiar, tenía razón en pensar que podrían haber cosas muy complejas, muy complicadas, ¿no? Con la limpieza, si no nos cuidamos, ¿no? Los fóbicos están un poco más tranquilos, contentos, guardaditos en casa, ¿no? Pienso en concreto, por ejemplo, para mencionar un ejemplo concreto, en una chica que viene a consulta con una inhibición muy grande, con dificultades sociales importantes, sin trabajo, a la que le generaba como, digamos, una sensación de ser como muy diferente, el hecho de no tener un trabajo, salir, compartir como otros hacen, ¿no? Estar en la calle todos los días. Y justo ahora ella se siente acompañada en un momento de mucha creatividad en donde ha hecho modificaciones a su cuarto e incluso ya se ideó toda una manera de generar dinero desde su casa.
Entonces a ella, por ejemplo, me decía, suena horrible que lo diga, sé que hay mucha gente que se está muriendo, pero a mí me viene muy bien que estemos en la casa. Eso ya no me hace sentir la diferente, la excluida, yo me siento contenta de que todos ahora mismo estemos guardados, no soy la única, puedo compartir con mis amigos porque además ellos tienen un poco más de tiempo, ¿no? En todo caso, se trata de ver con qué recursos psíquicos cuenta cada quien para transitar esta experiencia. Y bueno, pues para entrar en el tema de los niños, evidentemente los niños tienen menos recursos que los adultos y por ello necesitan que los padres o alguien más, alguna otra figura importante, les ayude a pasar o a atravesar por estos momentos. Desde luego hay niños con muchas capacidades, con la capacidad de ponerlo en palabras, con la capacidad de pensarlo, pero digamos, podríamos pensar que tendrían que ser los adultos los que estamos un poco mejor armados para poder sobrellevar un momento como sería este, ¿no? Entonces, bueno, hay que decir que la infancia, en términos generales, de por sí es un momento en el que se atraviesa por ciertos temores universales, como el miedo a la oscuridad, ¿no? Ese es un temor universal en los niños, ¿no? A los extraños, a separarse. El miedo en parte es una forma que nos permite protegernos contra el peligro, pero bueno, es indudable que nos encontramos delante de un fenómeno que no solo los pequeños, sino quienes les rodean, pues tenemos un niño adentro asustado, digamos, los adultos también. También estamos preocupados, también tenemos cierta sensación de indefensión que ha generado algo más que miedo y en ocasiones incluso una angustia excesiva. Lo complejo de este fenómeno es que nos amenaza a todos. Eso es lo complicado, ¿no? Que todos estamos sintiéndonos vulnerables y que de hecho ha exigido de todos cierta dosis de adaptación. Los abuelos, por ejemplo, que no pueden ser visitados, los maestros que han tenido que ingeniárselas para dar sus clases de un modo diferente, captar la atención de los alumnos haciendo un montonal de ajustes y de cosas diferentes a las que estaban acostumbrados a hacer, particularmente, por ejemplo, con los más chiquitos o con los adolescentes para que atiendan, ¿no? En lugar de, si antes se dormían en el salón, ahora que no se duerman ya directamente, digamos, en su cama, ¿no? Los papás que se han convertido en todólogos, que necesitan cocinar, trabajar, entretener, enseñar a sus hijos, contenerlos emocionalmente. Y además muchos de ellos, como vamos a ir viendo a lo largo de esta charla, además han perdido el apoyo que tenían en la crianza. Digamos, si los abuelos funcionaban como una red de apoyo, al menos los fines de semana, si había alguien que asistía en sus casas o los maestros mismos, y de pronto se han quedado solos con una tarea bastante complicada. Los analistas que estamos teniendo sesiones a través de pantallas que nunca nos imaginamos que íbamos a hacer de pronto análisis a distancia y con niños, ¿no? Todavía más complejo, con todo lo que ha implicado eso en nuestro trabajo y en nuestra tarea cotidiana, ¿no? Justo ayer una pequeñita de 6 años con la que trabajo hace algún tiempo me decía muy enojada que no quería escuchar lo que yo tenía para decirle y directamente tomó la tableta a través de la que nos comunicamos y la puso boca abajo y me dijo, pues no te quiero ver, ¿no? No quiero verte. Digo, no me colgó casi por suerte, ¿no? Pero de pronto son cosas con las que trabajamos como de otro modo, sin duda, ¿no? Y bueno, pues los niños, y los dejo al último, que atraviesan pues por un montonal de duelos, igual que nosotros, justo porque perdieron figuras importantes, los abuelos, sus rutinas, espacios como a lo mejor el parque, una actividad extraescolar, desde luego el colegio, el contacto con su grupo de pares, y además están en un ambiente en donde pudiera ser que perciben de los adultos como cierta tensión, ¿no? y cierta preocupación. Vamos a tratar hoy de hablar un poquito sobre qué podríamos hacer frente a eso, ¿no? Entonces les decía que, como vemos, pues esta sin duda es una situación que nos afecta a todos,
Pero en el caso de los niños, que es el tema que hoy nos ocupa, la situación es como un poco más complicada. Decíamos, los niños no tienen recursos mentales para entender lo que pasa. A veces tampoco pueden verbalizar lo que les está preocupando o lo que les está angustiando. Por ello es como muy importante que observemos la manera en la que lo están experimentando, ¿no? La manera en la que lo vive y de qué forma podríamos acompañarles. Eh, por ejemplo, quizá los adultos no nos hemos dado cuenta del todo de cómo los niños están sobreexpuestos a este tema. Todo el mundo habla de esto, lo escuchan por todos lados, ¿no? Y probablemente no lo entienden del todo. Por ejemplo, escuchan a los grandes hablando de noticias, ¿no? Reciben información que habla del número de contagios, el número de muertos, las estadísticas, quiénes se curan, conocidos que lo han adquirido, ¿no? Al respecto, una pequeñita que vive con su abuela, tiene la suerte de vivir con su abuela, me decía, es que Gaby, mi abuela está muy, muy interesada en escuchar las cosas de este bichito. Entonces, todo el tiempo, en la comida, en la noche, la reunión de las 7, está escuchando y mirando y buscando noticias sobre esto. Me decía, tiene miedo porque es mayor. Esta niña entre líneas, ¿no? Podría estarnos diciendo si los mayores se mueren, ¿no? Y los niños, por ejemplo, o a los niños parecería que no puede hacernos tanto daño, entonces ¿quién va a cuidarnos, no? Es decir, un poco la fantasía era, los grandes se van a morir, los niños nos vamos a quedar solos y no estamos listos, ¿no? Ni dispuestos. Esta era la fantasía en concreto de esta pacientita, ¿no? Y es así que vemos que frente a esta angustia hay chicos que pueden expresarlo, hay chicos que pueden decir que se sienten preocupados, que piden información alrededor del tema, que se sienten curiosos, que hablan del miedo que pueden estar teniendo, ¿no? Por ejemplo, escuchaba que un pequeñito le preguntaba a su mamá, ¿quién se va a morir primero, mamá, tú o mi perrita Ramona, ¿no? Delante de un mensaje así, y en el caso de que la madre sea capaz de procesar sus propios temores y tenga la posibilidad de contener la angustia de su hijo, quizá lo que tendríamos que decirle es algo como que en casa estamos tomando las precauciones necesarias para que todos estemos bien, que esa es la razón por la que ahora estamos siguiendo algunas medidas que le pueden parecer diferentes, como no salir, como lavarnos las manos con mayor frecuencia, como ser cuidadosos con las cosas que llegan de la calle, ¿no? Pero lo complejo es que habrán preguntas frente a las que no tenemos tantas respuestas, ¿no? Como ¿cuándo vamos a volver al colegio? Es decir, hemos visto la importancia de la escuela. Los niños dicen, quiero ir a la escuela. Contrario a lo que podríamos pensar, ¿no? Muchos niños podrían decir, no, yo claro, qué rico, son vacaciones. No, los niños están diciendo, quiero ir a la escuela, ¿cuándo vamos a volver al colegio, no? O preguntas como, ¿seguro no nos va a pasar nada? Insisto que frente a estas cuestiones, lo que podemos decir es, nos estamos cuidando, ¿no? Y eso es el 50%, ¿no? Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer para que todo esté bien. Mi hija, por ejemplo, me preguntó algo como si te vas al cielo, desde ahí vamos a poder jugar, ¿no? Esto muestra que lo que les preocupa en este momento tiene que ver con la enfermedad, con la muerte y con la separación. Y nuestra tarea debería de consistir en contener esta angustia. Situación que en este momento puede no ser tan sencilla en función de que de pronto no todos los papás están o estamos tranquilos, ¿no? Tenemos también otro tipo de preocupaciones. Lo que sin duda sí resulta muy importante es hablarles con la verdad. Es decir, hay ocasiones en que los adultos, por el bien del niño, y lo digo entrecomillado, creen que es mejor no decirle algunas cosas. Pero siempre a su nivel, más bien tendríamos que ser capaces de poner en palabras lo que está pasando. La idea sería no dar información extra, pero ser puntual en lo que el niño pregunta y no olvidarnos que hay muchas formas de comunicar y que lo que no estamos diciendo con palabras no querría decir que el niño no lo esté percibiendo.
De tal manera que sí sería como muy importante que a su nivel pudiéramos decirles, digamos, algunas cosas para que lo puedan comprender, ¿no? Entonces hace falta primero entender que como adultos es válido que estemos también asustados, que tenemos miedos y que ellos lo perciben. Es a nosotros a los que nos toca estar atentos de tales señales y en alguna medida tratar de interpretarles lo que les pasa. En otras palabras, podríamos ayudarles a decir lo que están teniendo de alguna manera dificultad para comunicar. Para ellos va a ser siempre muy importante tener a alguien que pueda recibir sus emociones, acompañarles, ¿no?, de manera tranquilizadora. Y ojo, eso no quiere decir transmitir que nosotros no tenemos miedo, ¿no? Que estamos seguros de que no nos va a pasar nada, ¿no? Decíamos, a lo mejor lo que tendríamos que decir es algo como que entendemos que se sienta así, que ciertamente esto es peligroso y que por eso nos estamos cuidando. Estoy viendo acá una pregunta de Darinka Alarcón que dice: una paciente se negaba a comer. Me decía, no quiero comer porque todo tiene COVID-19. Es un virus y no lo vemos y puede estar en todo. Sí, es una linda pregunta, es un lindo ejemplo y muchas gracias por participar, Darinka. Como decíamos al principio de la plática, este virus se inscribió en el psiquismo o en la mente, digamos, ya armada. Y en ese sentido, tendríamos que pensar qué estaba pasando desde antes en la mente de esta chiquita, porque si bien es cierto que el virus es real, la mayoría de los niños saben que con lavarnos las manos, que con limpiar un poco, con tener algunos cuidados, entonces ya después podemos comer, eso es verdad. Pero parecería que esta nena tiene un poco la fantasía que lo que hay afuera resulta peligroso, y no sé si esto es algo que pudiéramos pensar que pasaba desde antes del COVID, ¿no? Yo me pregunto si es una nena que antes comía bien, ¿no? O que a la que le pasaba alguna otra cosa, ¿no? Porque ¿por qué no sería suficiente, ¿no? Entonces es ahí donde vemos que el COVID ha entrado en la mente de cada uno de una manera particular. No sé si con eso queda respondido, ¿no? Después dice: ¿cómo sugieres informar a los menores de la muerte de un abuelo o abuela por COVID? Es un tema complejísimo y seguro al que muchas familias están, digamos, enfrentando, con lo que implica además el hecho de que no hayan los rituales que normalmente existen, que de alguna manera son elaborativos, acompañan y permiten transitar de cierta manera por procesos como este. La muerte de las personas, más allá de, desde luego, el dolor que en sí misma implica, la distancia, el no poderlo mirar, además lo hacen más complicado. Pero de vuelta, a los adultos nos cuesta mucho trabajo poner en palabras cosas que los niños de ordinario sí podrían escuchar. Entonces, en lugar de decir el abuelo se murió, se enfermó, decimos cosas como se fue al cielo, ¿no? No lo hablamos con toda la claridad. Mi sugerencia sería siempre al nivel del niño y de acuerdo a lo que él pueda entender, que seguramente todos están, digamos, bastante informados de este tema, como decíamos, ¿no? Tendríamos que explicarles que el abuelo se murió, que se enfermó y murió, y que es normal que vean a mamá o a papá tristes, y que incluso ellos mismos podrían estar tristes, que cuando alguien se muere podemos no pasarla bien, que eso no es culpa de nadie, que vamos a pasar por diferentes momentos y que hay que transitarlos. Es decir, lo que tendríamos que hacer es no negar la emoción, porque a veces no toleramos, digamos, el dolor ni en nosotros, desde luego, ni el dolor de los otros, ¿no? Y en ese sentido, entonces, inmediatamente pretendemos minimizar las emociones del otro y las propias. Me parece que tendríamos que decirlo de una manera clara, utilizando las palabras más claras que tengamos para ello, y no utilizar metáforas, decirlo de una manera no necesariamente cruda, pero sí verdadera, ¿no? Sí real, ¿no? Por ejemplo, desde luego acá están diciendo cómo le decimos a un niño de 3 años. Claro que hay que explicarlo al nivel de cada uno y sobre todo no dar sobreinformación. Eso es como muy importante. Están preguntando por ahí también si pudieran haber síntomas de depresión en los niños. Sí, y yo lo he estado observando particularmente entre los púberes, que empieza a haber como desinterés. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante.
Ok, vamos a seguir un poquito y ahora atendemos las preguntas que ya voy viendo que son muchas, pero vamos a seguir con la presentación antes de contestar, ¿no? Eh, pues estamos hablando de eso, de lo importante de hablar de la manera más clara, no cruda y pensando desde luego en la edad de cada pequeñito antes de decirlo. No, no es la misma vivencia, claro, el niño edípico, como vamos a ver más adelante, entre los 4 y los 5 años, un niño chiquitito o a un niño de 10, 11 años, ¿no? Desde luego que tiene que ser diferente, no podríamos como pensar que va a ser necesariamente igual, ¿no? Pero en todo caso lo que sería así un error sería decir, no tienes razón de estar asustado, ¿no? Estoy seguro de que no va a pasar nada, porque de hecho no lo sabemos. Y quisiera subrayar sobre todo que el hecho de escuchar al otro, no solo informar, sino también escuchar cómo te sientes, qué tienes, qué te asusta, qué te preocupa, es siempre como muy valioso, ¿no? Entonces esta idea que así media generalizada de que es mejor no decir nada, para qué preocuparlos, ¿no? Sería una idea errónea, ¿no? Porque el silencio resulta riesgoso, es necesario decir que van a percibir sin palabras este estado emocional diferente de sus papás y que es posible que fantaseen incluso que son responsables por ello. La verdad siempre tranquiliza. La verdad, aunque es compleja a veces de escuchar, aunque no siempre resulta en principio cómoda, a la larga la verdad tranquiliza. Debe ser dicha de acuerdo a la edad del niño, pero tenemos que acercarnos a ella, ¿no? Es por esta razón que lo mejor sería hablar con mucha tranquilidad sobre lo que está pasando y sobre todo aclarar que se trata de algo transitorio, ¿no? Tomando en cuenta que la forma en la que los niños viven el tiempo es diferente a la manera en la que la vivimos los adultos. Entonces debemos de ser capaces de poner en palabras lo que ellos no están pudiendo decir, ¿no? Así, por ejemplo, creo que estás fastidiado y que quizá extrañas a la abuela eh, o a los amigos del colegio, ¿no? Una colega comentaba que una paciente niña que recién empezó a atender y tenía un insomnio terrible, muy pronto en las sesiones diagnósticas empezó a dormir, muy pronto, ¿no? Y es así como vemos que ser escuchado por alguien más, alguien que está tranquilo, alguien que te puede contener, que no tenga las preocupaciones que pueden tener mamá y papá o que no esté tan metido, digamos, en este sistema como los padres puede resultar muy importante. Y en ese sentido, el papel de los maestros, por ejemplo, en una época como esta, ha resultado de muchísima utilidad. Pregunta Paola si este será el momento ideal para hablar con los niños de la muerte como algo natural y como parte del proceso de vida. Sí, me parece que uno podría explicarle a los niños que hay diferentes formas en las que la gente muere, que digamos, lo más natural, lo más común, lo más típico es que la gente muera cuando es mayor, pero no siempre es así. La gente también puede morir porque tuvo un accidente, la gente también puede morir, como en estos casos, porque enfermó de algo que era grave, ¿no? Y también un poco explicar que no toda enfermedad, porque se están haciendo también generalizaciones y los niños se están poniendo como un poco ansiosos en ese sentido, sería, digamos, igual a que se van a morir, porque hay niños que están pensando entonces si me enfermo de lo que sea, esto puede ser grave, ¿no? Entonces decir es diferente tener un catarro a tener COVID, ¿no? Eso sería también como muy importante, ¿no? Marisol Galicia pregunta cómo transmitir tranquilidad si en realidad no sabemos qué pasará. Yo creo que hay que decir justo eso. No tengo todas las respuestas, no sé exacto qué va a pasar. Lo que te puedo decir es que estamos haciendo la parte que nos toca y que si lo seguimos haciendo así, lo más probable es que estemos bien, ¿no? Tampoco decir mentiras, ciertamente, ¿no? ¿Alguna recomendación de actividades para los niños que están dentro de casa y que no tienen espacios al aire libre? Sí, esa es otra complejidad, ¿no? Vamos a ver más adelante si podemos hablar un poco sobre eso, pero ciertamente es que los espacios se nos han reducido muchísimo y hay niños que, claro, no tienen un jardín y que viven en un espacio pequeñito y esto está siendo todavía más complicado, ¿no?
Bueno, pues ¿cómo expresan los niños que algo está pasando? Decíamos, no todos tienen la capacidad de poner en palabras lo que sienten. Así que en el otro extremo, por ejemplo, podríamos encontrar a los niños que no dicen verbalmente, pero que si somos atentos y estamos un poco más sensibles, vamos a ver que sí dicen de otras muchas maneras. Por ejemplo, podríamos observarlos eh, mucho más intolerantes, más berrinchudos, haciendo demandas excesivas. Por ejemplo, una constante es que las mamás dicen, me siento totalmente exigida, demandada por este pequeño tirano que parece que se ha convertido en alguien muy posesivo, ¿no? Que no me suelta durante un minuto, ¿no? Por ejemplo, pedirles a los padres que les acompañen a dormir cuando ya lograban hacerlo solos, o despertándose asustados por la noche, peleando más de lo habitual entre ellos, o por ahí a lo mejor inhibidos. Es decir, por ejemplo, y es algo que tendría que un poco llamar nuestra atención, niños que no quieren encontrarse con sus amigos a través de plataformas para tomar una clase que tienen habitualmente, porque se está haciendo a través de un método diferente, o una paciente que me decía conforme empezaron a pasar las semanas que ella bien se conectaba con sus amigos a través de juegos en línea y que jugaba con ellos a la tarde, además de tomar en la mañana sus clases, y poco a poco empezó a haber como un cierto desinterés y esto al parecer fue como apagándose y apagándose, al punto que está desinteresada, aislada. Esos ya son signos de alarma de los que también tendríamos que hablar, porque parecería justo, ¿no? Y por ahí alguien preguntaba alrededor de la depresión, que ella está comenzando, digamos, a estar como en un estado un poco más depresivo, ¿no? Me parece que eso es importante y sería quizá un momento de buscar ya también la ayuda de un profesional, porque si bien decimos hay cosas que son normales, que estén irritables, que estén enojados, que estén berrinchudos, si vemos que está desinteresado, que pasa todo el tiempo ahora durmiendo, que se le ve apático, si bien es cierto que en algún punto durante la adolescencia eso pudiera resultar normal, también y en un momento como este podríamos estar hablando de cómo este chico está poco a poco cayendo en un estado quizá más depresivo, y sería quizá un momento para empezar a buscar a un especialista para hablar con él, ¿no? Los más chiquitos, por ejemplo, pueden necesitar tiempo para ser como arrullados, ¿no? Pueden pedir, por ejemplo, un poco más de abrazos, de arrullos. Pueden tener miedo a sonidos fuertes, que si bien de vuelta esto es algo que pasa de manera habitual, puede recrudecerse a los desconocidos, a los relámpagos, a las cosas que tienen que ver con la naturaleza, las lluvias fuertes, el granizo, ¿no? O mostrarse remilgosos para comer, como justo esta pacientita de la que por ahí una colega estaba hablando, ¿no? También puede haber, entonces así, desánimo, algo de tristeza, ¿no? Quizá los más grandes estar peleando entre los hermanos o discusiones con los adultos, ¿no? Los adolescentes por ahí un poco sintiéndose invadidos y con esta gran necesidad de separarse y de pronto sentirse, otra vez tan pegados, ¿no? A los padres puede generar muchas ansiedades y mucho pleito, que de por sí es la manera en la que los adolescentes a veces intentan desprenderse de los papás. Y bueno, hablando de la posesividad, que les decía, ha sido como un tema general, que de pronto muchos papás están hablando de que los hijos están particularmente con estas fantasías posesivas, ¿no? Podríamos decir que es como si se reactivaran fantasías, que en alguna medida podríamos denominar narcisistas, ¿no? Mediante las que se cree que los padres deberían de ser solo para ellos y siempre para ellos de manera permanente, ¿no? Que no tendrían que mirar a nadie más y que no podrían tener otros intereses fuera de complacerles. Entonces no dejan de pedir y pedir, o tienen dificultad para comprender que si bien mamá está en casa, no pueden interrumpirle o entrar a su despacho, pues se encuentra trabajando. Eso ha resultado complejo. El hecho de que la oficina, el famoso home office, all day office, haya ingresado a
a la casa, ha confundido a los grandes y también ha confundido a los niños. ¿Cómo es eso que estás en una reunión? ¿Por qué no te puedo interrumpir? ¿No? ¿Por qué no puedes atenderme en el momento en el que yo desearía, como normalmente pasa? ¿Por qué tengo que guardar silencio, no? Y finalmente también haría falta que habláramos brevemente de los niños que se encuentran en la fase edípica, que implica la fantasía de quiero a mamá o a papá solo para mí. Ahora estamos además mucho más pegados, ¿no? Pero los sentimientos ambivalentes frente al padre del mismo sexo que le hacen por momentos al niño pensar, desear que se muera o que se vaya, si bien son universales, en un momento, y si bien es un fenómeno que ocurre de esta manera, en un momento como este, digamos, atravesar la pandemia con ansiedades de muerte, con la sensación de que por ahí todos pueden enfermarse y estar edípico al mismo tiempo puede resultar complejo, ¿no? Puede ser que estas fantasías de daño al padre del sexo opuesto tome una dimensión diferente y que angustien mucho, mucho al niño. Veo que hay muchas preguntas. Me alegra mucho que estén participando tanto. Ya las voy a atender en un momentito más. Muchas gracias por tantas preguntas. Y bueno, pueden, por ejemplo, aparentemente llorar sin motivo. Y digo aparentemente porque normalmente los niños no lloran sin motivo. Pero si somos más sensibles, ya nos vamos a dar cuenta de que no es que no tenga justificación. Es una manera de decir algo que no tienen todavía la capacidad para expresar de otra manera. Tendríamos que ser capaces de buscar las razones detrás de eso. Por ejemplo, les cuento rapidísimo el ejemplo de una paciente adulto que tiene un par de gemelitos de 2 años y algunos meses que han crecido al lado de una nana bastante eficaz, bastante de muy buen contacto con ellos, que digamos tiene una cercanía y se ha convertido como en un objeto muy importante en la vida de estos chiquitos y que normalmente descansaba algunos días, digamos el fin de semana. Pero ahora con esto del COVID, la mamá le ha pedido que se desplace menos y entonces que esté más días acá, que no descanse y que luego se vaya por ahí de una semana a su casa. Y justo en la primera separación, digamos, que hay en ese sentido, en donde la nana se va de manera un poquito más prolongada, me decía esta mamá sin conectar, fíjense qué interesante, es que uno de los gemelitos, fulanito, ahora está despertándose y despertándose a la noche. Y decía, y no sé, mi esposo y yo nos debatimos entre preguntar si nos está tomando la medida, si por ahí tendríamos que dejarlo llorar, ¿no? Y no era capaz de ligar esto con que este chiquito además había tenido una separación, dejó de ir a la guardería, sus actividades cotidianas se transformaron y perdió a un objeto muy cercano, ¿no? Con el que pasaba tiempo y que de alguna manera le es, digamos, importante. Entonces, no, en realidad tendríamos que pensar que si uno mira más de cerquita, no están tomando la medida, está expresando que esta separación ha causado de alguna manera mella en él, ¿no? Unos más, por ejemplo, pueden estar hipercomplacientes con sus papás al verles preocupados, ¿no? Intentando resolver ellos el estado de ánimo de los mayores, ¿no? Un chiquito le decía a su mamá, vete a dormir, si yo puedo hacer tu trabajo por ti, lo voy a hacer. Un niño más melancólico quizás, ¿no? Y por ahí los más chiquitos, y vi que hay una pregunta que va en ese sentido, pudieran tener una cosa que llamamos regresión, podrían como volver a modos de funcionamiento que ya habían superado, por ejemplo, hacerse pipí a la cama o en la cama otra vez, o pedir que los arrullen o les acompañen o tener despertares durante la noche, ¿no? A través de todo esto es la manera en la que los niños nos están diciendo que hay algo que no está funcionando, que no le están pasando bien, que esto de no tener rutinas y actividades cotidianas es complejo, que perder de manera súbita muchas de las cosas que le eran familiares es difícil y que el confinamiento con todo lo que implica, ¿no? Está siendo complicado. Todos entonces estamos atravesando duelos, ¿no? Por otro lado, los espacios y los roles pueden por momentos parecer confundidos, ¿no? La escuela decíamos que entró a la casa, la oficina que ahora está también acá, en fin, ¿no? Y bueno, me quiero detener antes de ya seguir con sus preguntas,
un poquito para hablar de la escuela y lo que esto ha implicado, además de la gran adaptación, decíamos, de los maestros que merecen admiración, respeto, la cantidad de memes al respecto, ¿no? De ahora valoro mucho más su trabajo, en fin, ¿no? Pero bueno, sin duda este es un momento de no exigirles tanto a los niños en el sentido de lo académico. Claro que cuando uno está preocupado por otras cosas puede resultar muy difícil aprender, puede resultar complejo atender y avanzar. Y niños que de ordinario no tenían esta dificultad pueden, por ejemplo, ahora presentar problemas para estar quietos, para concentrarse, ¿no? Es decir, ¿cómo aprendemos si nos sentimos amenazados? Y todo esto que está ocurriendo nos ha mostrado cómo la escuela es mucho, mucho más allá de lo académico. Cómo lo que uno o lo que los niños obtienen de la escuela, sí, desde luego son conocimientos, aprendizajes, que no digo que no sean valiosos, pero sin duda, digamos, hay muchas otras cosas que el niño obtiene del colegio. Los niños añoran ese contacto, el vínculo, encontrarse con un grupo de pares. Poder separarse de los papás es importante, ¿no? Sentirse un individuo que no depende de ellos, construir un poco también o terminar de construir su identidad. Es decir, es muy importante poder salir de casa, ¿no? Poder no sentirse pegado, que hay niños que además ya están teniendo incluso algunas ansiedades claustrofóbicas. Salir de este vínculo, ¿no? Frustrarse, jugar a algo, perder, competir, no ser el mejor, en fin, ¿no? Al respecto les cuento que mi sobrino escuchaba a mi hija de 4 años decir que extrañaba el colegio y decía, está delirando, el COVID la tiene mal, ¿no? De hecho, para su primera clase virtual, fue y se puso su uniforme. Ella quería hacer una cosa en donde esto pareciera lo más cercano a lo que ella está como habituada, ¿no? Y la relación de los maestros, que es tan importante, y cómo los maestros también ahora mismo pudieran funcionar como figuras de contención. Por ejemplo, escuché a una maestra que estaba muy agobiada por la tecnología, una maestra mayor que digamos, no era muy tecnológica, por usar esta palabra que digamos, ¿no? Y estaba muy agobiada por aprender a dar su clase en línea y por todo lo que tenía que ver con la tecnología y con la plataforma y demás. Contaba que en una de sus clases apenas veía como el flequillo de una de sus alumnitas, y cuando le preguntó qué le pasaba, la chiquita le decía que estaba muy triste porque había el día anterior lastimado de manera, digamos, accidental a su perrita y que estaba mal. La maestra pudo hablar con ella y contenerla, calmarla. Al día siguiente les enseñó a todos sus amigos cómo la perrita estaba mejor. Es decir, quizás eso es más valioso en este momento que lo académico, ¿no? Esa escucha, esa capacidad de acompañamiento, esta posibilidad de tranquilizar y de calmar puede ser mucho más importante ahorita que el aprendizaje mismo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en lo concreto frente a una situación así? ¿De qué manera podemos ayudar a los niños? Hemos dicho mucho que escuchar es algo importantísimo, que contenerlos, preguntarles qué piensan. Hay niños que por ahí piensan que esto es un castigo, que ellos lo provocaron, en estas fantasías y pensamiento mágico y omnipotente. Entonces, un poco empezar por preguntar, ¿tú qué crees que está pasando? ¿Por qué crees que está pasando esto, no? Los espacios de juego que a veces pensamos que son una pérdida de tiempo, ¿no? Que no son valiosos, ¿no? Que el niño tendría que estar aprendiendo siempre algo. No, es una equivocación. El juego libre, la capacidad de dibujar, de hacer historias, armar cosas, le permite al niño expresar no solo sus ansiedades, sino también tener por momentos control de ellas y poner un poco afuera lo que está pasando. El juego resulta una herramienta de expresión, de elaboración de preocupaciones y de ansiedades, permite que externen sus fantasías alrededor de estos temores, ¿no? Y al mismo tiempo les decía tener un poco de control frente a esto. Por ejemplo, un chico dibujó un escudo contra el coronavirus y una vez que hacía contacto contra él, entonces lo mandaba directo a otro planeta, ¿no? Si observamos atentamente el juego, vamos a ver qué sienten, ¿no? Y a ellos les va a permitir calmarse un poco. Hay que darles tiempo también para estar con otros. Digamos, una de las cosas del confinamiento
Por un lado podría parecer muy atractivo que los papás que muchas veces no tenían o teníamos la capacidad o la posibilidad de estar con nuestros hijos, estamos pasando tiempo con ellos. Pero, digamos, aislamiento físico no necesariamente tendría que ser igual a aislamiento social. Recomendable permitirles que tengan contacto a través, sí, de los dispositivos con sus grupos de pares, conectarlos con personas importantes para ellas por videollamadas y intentar con esto que la ruptura de estos lazos sea física, ¿no? Pero que siga habiendo como esta posibilidad de estar con ellos, ¿no? Ojo con la información que reciben de los medios, no dar más información que la que los niños pueden metabolizar, tratar de hablar con certezas. En ese sentido, Mari, Galicia, May, que decías, ¿cómo les decimos cosas de las que no tenemos certeza? No les digamos cosas de las que no tenemos certezas. Conservar rutinas con flexibilidad. Sin duda las rutinas tranquilizan y hemos oído mucho que hay que conservarlas, pero tampoco hay que llenar al chico de actividades, ¿no? Eso a lo mejor lo que hace es un poco disminuir la angustia del otro, pero no significa ser inflexibles con ello, no minimizar sus sentimientos. Y quisiera terminar para ya directo pasar a las preguntas diciendo que entendemos muy bien que los padres se sientan abrumados por muchas cosas, que tengan preocupaciones personales, por lo profesional, por la salud de sus padres, la propia, ¿no? También puede preocuparnos. También han perdido espacios personales. Me decía yo una paciente que se sentía preocupada de que tenía una reunión, un espacio y luego otra reunión y en el medio tenía un ratito libre y decía, pero no quiero salir de mi estudio y quiero darme ese rato para leer, ¿no? Bueno, es que los papás están sintiéndose así también abrumados, ¿no? Están muy exigidos en una situación compleja, pero sin duda su papel es fundamental. Con esto no quiero decir de ningún modo que deben estar ahí de manera incondicional y mucho menos compensando el encierro dándole todo a sus hijos, porque sabemos, y son muchos los autores que coinciden en subrayar que una dosis de frustración siempre es necesaria. Escucho a papás sintiéndose culpables, otros pueden sentirse tan exigidos que pueden vivir esto como una afronta de sus hijos en las que el niño muestra sus debilidades, ¿no? Las debilidades de los padres, y eso genera en ellos una herida narcisista y quizá más irritabilidad hacia él. Entonces, si bien es deseable que los padres sean capaces de prestarles a sus hijos de manera momentánea su mente para ayudarles a pensar lo que ellos no son capaces de hacer, es comprensible que no siempre tengan toda la capacidad para hacerlo porque ellos mismos viven una situación excepcional. Pueden estar cansados, poco pacientes, sin ánimo para jugar, y los chicos deben de tolerar que los papás no están siempre disponibles y por momentos arreglárselas solos, pues es parte también de la vida misma y sin duda algo que también les va a permitir crecer. Bueno, y vamos a pasar a las preguntas, que veo que son un montón. Voy a tratar de ir leyendo algunas y vamos a darnos un espacio, un ratito, para contestarlas. ¿Cómo sería explicarle a un niño de 3 años esto del COVID a su nivel? A mí me parece que un chiquito de 3 años ya tiene cierto nivel de lenguaje. Entonces le explicaría, tú te has dado cuenta, ¿no? Que no estamos saliendo, has visto que estamos tomando algunas medidas, viste que hay una cosa que suena tanto y que se llama así, COVID. Bueno, te quiero explicar que hay virus, que es un virus, que es un bichito que no podemos ver, pero que nos provoca estar enfermos, como te ha pasado seguramente algunas veces, solo que este es un poquito más importante y genera un poco más de daño. Por eso es importante que ahora mismo nos protejamos y lo estamos haciendo. Creo que no tendría que decirle mucho más. Síntomas de depresión en los menores, los que mencioné y que me parece que sí tenemos que ser muy observadores de ellos y también tratar de pensar no solo en eso, sino entender que los niños sí se deprimen, y que no necesariamente lo van a expresar solo, como ya les expliqué, aislados,
desinteresados. Eso sería algo como muy visible, pero también, por ejemplo, verlos permanentemente irritados, verlos deambular sin sentido, por ejemplo, ¿no? Verlos demasiado apáticos, podrían ser síntomas importantes que, si no son, digamos, momentáneos o transitorios, y en lugar de ir, digamos, avanzando, se van prolongando estos estados, decíamos, serían buenos momentos para entonces buscar de alguna manera a un especialista. Dice caso de un niño de 3 años, Judith Celis, que cuando empezó la pandemia empezó el control de esfínter. Qué mal timing, ¿verdad? En 2 semanas lo controló por el día y la noche de manera sorprendente por el propio interés, pero ahora se toca el pene todo el día. Bueno, creo que esto no tiene mucho que ver con la pandemia. Probablemente es un chiquito que está naturalmente tomando mucha más noticia de su cuerpo. Yo creo que solo tendríamos que explicarle que hay cosas que son públicas y otras que son privadas, que él está experimentando cosas alrededor de su cuerpo, lo cual no tendría, digamos, nada de particular o de malo, ¿no? No sé a qué se refiere exacto la pregunta con cómo manejarlo, pero creo que con explicarle que hay cosas públicas y privadas es suficiente, y me parecería un chiquito con un desarrollo absolutamente normal, sin nada que preocupar. Carolina Martínez, felicidades. Pues es luz para quien no entiende algo que ni de adultos lo entienden exacto, ¿no? De pronto hasta los adultos nos está costando mucho trabajo entender todo esto, para los niños también complejo, ¿no? Acá hay una pregunta interesante. Por ejemplo, papás que están separados y que probablemente por ahí sí podían los niños encontrarse cada tanto con ellos, con vivir un tiempo con mamá y ver a papá después, en fin. ¿Qué más podemos hacer además de las videollamadas? Bueno, primero decirles que esta comunicación está abierta, digamos, para el momento en el que lo necesiten, pero también pueden dibujar, por ejemplo, ¿no? La capacidad de espera de los niños es compleja, pero por ejemplo a mí se me ocurre que pudiéramos decirle, no puedes ver a papá, pero puedes hacerle un dibujo sobre lo que hiciste, ¿no? El día de hoy puedes escribir algo en el caso de que el niño ya logre escribir. También pueden jugar en línea, y bueno, sobre todo explicar la razón por la que no se están viendo, porque por ahí pueden haber otras fantasías sobre por qué no puedo encontrarme con mi mamá, entonces, o con mi papá. Entonces ser como muy claro sobre el motivo por el que ahora mismo nos están viendo. ¿Cuál debe ser el manejo más acertado de la escuela hacia los alumnos? Hemos estado tratando de cumplir con la parte académica, principalmente por las actividades educativas. Yo creo que eso por ahí lo hemos ya venido hablando. Es una queja generalizada, ¿no? Que de pronto pareciera que los contenidos se han convertido en muy importantes, las tareas, las evidencias, y me parece que no es el mejor momento quizá para aprender. Creo que hay momentos, digamos que eso podrá ser más adelante, que este sería un momento de atender más, digamos, el mundo interno, las emociones del niño. No está mal que tengan contacto con sus compañeros y con sus maestros, sin duda, pero no sé si este es un momento para privilegiar lo académico por sobre lo emocional. Creo que hemos hablado un poco de eso, pero sí, yo contestaría un poco sobre la misma línea. La escuela es importantísima, es vital, pero quizá no hay que estar tan exigidos ahora mismo con lo académico. Otra pregunta dice, ¿alguna recomendación a los chicos que están dentro de casa y que no tienen un espacio? Qué complejo, ¿verdad? Esta historia de los niños dentro de casa que no pueden salir. En realidad es que ahí yo, más que poder decirles yo qué hacer, creo que tendría que ver mucho con los intereses del niño y con la creatividad de los padres. Hay niños más motrices, ¿no? A los que habrá que hacerles espacios, tomar algunas clases en línea, que ahora además es increíble, pero todo se toma en línea, ¿no? Fútbol, ballet, en fin, pero dependería en todo caso de los intereses de los niños. ¿Cómo entender a un niño si expresa que las tareas del colegio lo aplastan y lo estresan, se niega a tomar clase y hacer la tarea y se muestra enojado y se autolesiona? Miren, fíjense, acá es un niño que ya está teniendo como algunos otros síntomas, que de vuelta la recomendación sería hacerse asesorar por alguien más. Sin embargo, me parece que ciertamente el peso de lo académico puede ser demasiado ahora mismo, ¿no? Tendríamos que restarle un poquito ese peso.
¿Cómo trabajar con problemas de separación y ansiedad con un chico de 5 años delante de esta situación? Una colega, Vero Psi, pone acá, ciertamente muchas de las ansiedades que se están ocasionando en este momento tienen que ver con ansiedades primitivas y tempranas, y seguramente niños que tenían dificultades previas con el tema están ahora, digamos, con esto un poco recrudecidos, ¿no? Sería un poco pensar que esto tampoco es solo lo que generó el COVID, sino sobre quién lo generó. Probablemente esto tenía una historia previa, ¿cierto? Niños que ya no quieren saber nada de la escuela virtual, escuelas que piden que los niños se conecten de 8 a 2 de la tarde, ¿no? Es que yo creo que es momento de ser muy empáticos, ¿no? Los padres con las escuelas con los padres, porque si bien decíamos, está siendo muy, digamos, apabullante la exigencia de ambos lados, ¿no? Entender que los maestros están también exigidos por las autoridades, qué complejo, ¿no? Pero insisto, no es lo más importante. No creo que aprender ahora mismo en condiciones como esta sea lo más importante. Aislarse puede ser un signo depresivo en niños, me parece que podría, ¿no? Que sí podría ser, ¿no? Un puber que a raíz de esto quiere jugar todo el tiempo en línea, puede ser una forma de evitación. Quizás un chico que está acercándose a la adolescencia, en donde el grupo de pares puede estar siendo, digamos, alguien importante y fundamental para separarse justo de los padres, y la única manera que pueden estar teniendo ahorita de hacer contacto con los otros es No quiero decir que le demos rienda suelta y que esté con las pantallas 24/7, pero que sí entendamos que puede ser una necesidad de desvincularse natural, ¿no?, de los padres para hacer contacto con un grupo de pares. Recomienda que las sesiones con niños sean en línea. Realmente puede trabajarse de esta manera la psicoterapia. May, si me hubieras preguntado esto hace un tiempo, te hubiera dicho no way, ¿no? No hubiera yo tenido la posibilidad de pensar que esto iba a ocurrir, y tengo que decir que tuve muchísimas reservas una vez que empecé a hacerlo. Sin embargo, conforme vimos que esto no era algo temporal y que los niños estaban necesitando mucho el espacio, los terapeutas hemos venido lanzándonos al ruedo, haciéndolo, y hoy te puedo decir que es posible, que no es que no tenga ninguna complicación, pero que ha sido muy interesante en lo personal y enriquecedor. Primero me agobiaban muchas cosas al respecto y pensaba en la importancia del cuerpo, por ejemplo, en el análisis de niños. Era un poco raro sentir como el niño te llevaba dentro de una tableta y bajaba por toda su casa y te enseñaba la abuelita, al perro, la alberca y el jardín. Y poco a poco, conforme pudimos ir organizando un encuadre que implicara un espacio privado de la misma manera que lo hacemos en psicoterapia, y pudimos cada uno, me parece, sentirse más cómodo trabajando así, me parece que hoy puedo contestarte que sí se puede. Quizá con niños muy pequeñitos el tiempo de la sesión puede ser diferente. Por ahí pueden no tolerar 45 o 50 minutos de sesión, pero para mí ha sido muy enriquecedor, y creo que muchos niños sí están necesitando de la contención que significa este vínculo con el otro. No solo niños que estaban en análisis, sino inclusive hemos estado recibiendo pacientes nuevos por temas así de insomnio, ansiedad, miedos, mucha angustia. Entonces yo hoy te diría que sí se puede trabajar en línea, sí. No me parece que necesariamente este método de trabajo va a sustituir el método presencial, pero que sí ha sido una linda suerte que lo podamos hacer en este momento como lo estamos haciendo, y que para muchos pacientes debe ser también enriquecedor y muy bueno, ¿no? Bueno, más preguntas sobre las escuelas, ¿no? Cómo trabajar con los niños que tienen suma demanda de estar con mamá, ¿vieron? Y que no pueden entender el home office.
Cierto, es que ¿por qué si mamá está en casa no la puedo interrumpir, como decíamos, ¿no? Tendríamos que explicarles con mucha claridad que no solo con home office, que mamá tiene otros intereses, que de la misma manera que él puede tener otros intereses, mamá necesita espacios para ella y que, que tienen que ser respetados, que además de ser mamá y estar encantada de serlo, también es esposa, también es amiga, también quiere descansar, mirar una serie, en fin, creo que movernos de ese lugar en donde el niño cree, ¿no? Como un pequeño capataz que estamos a su servicio, siempre le va a hacer bien. Tolerar que el objeto no, que la mamá no esté ahí de manera permanente para nosotros, hace mucha falta. Miren, pues el tiempo fue volando y son las 7 de la noche ya. Tuvimos una hora para estar platicando. Veo que hay muchas preguntas más y con mucho gusto voy a pretender intentar, con mucho gusto ir poco a poco contestándolas. Pero antes de despedirme y agradecerles que hubieran estado esta tarde con nosotros, quiero rápidamente platicarles que hemos armado un diplomado que empieza el sábado 30 de mayo, que se titula Embarazo, Parentalidad y Vínculos Tempranos. Va a ser un diplomado en línea los sábados de 10 a 1 de la tarde, que voy a coordinar junto con la maestra Michelle Aimes. Es un diplomado que está pensado para tocar el tema del embarazo, el psiquismo de la mujer durante esta etapa. Vamos a hacer un recorrido muy interesante, digamos, pensando un poco en el embarazo también en situaciones especiales, los nacimientos prematuros, la infertilidad, la patología materna y el impacto que esto puede tener, digamos, en el futuro vínculo. Vamos a hablar de psicopatología del bebé, que es un tema muy interesante y que además permite hacer algo que en lo particular es un tema de interés para mí, prevención psíquica, ¿no? Y por último vamos a tocar el tema de la psicoterapia padres-bebés. Va a estar muy interesante y si alguien quisiera tener más informes sobre esto, en la página de Facebook pudieran conectarse para preguntar lo que necesiten. Estamos a tiempo porque empieza el 30 de mayo, sábado 30 de mayo, los sábados de 10 a 1 durante 9 meses. Ojalá que alguien por acá que no tuviera noticia de este diplomado ahora escuche y se siente interesado. En la página del centro está el programa desglosado y los objetivos. A ver si alguien está interesado. Y bueno, pues yo me quedo con todas estas preguntas para contestarlas. Me alegra mucho ver que hubo tanto interés de escuchar un poco sobre esto. Y bueno, insisto que poder pensar en momentos como este es una suerte y alivia en alguna medida toda la tensión que puede estar generándonos. Pues muchas gracias. Gracias por su atención y nos vemos pronto.